Les saludamos con un cariñoso abrazo desde Londres. A todos los que nos acompañan aquí en el Reino Unido y a través de todas las naciones, un cariñoso saludo del Ministerio Evangelístico para las Naciones a todos ustedes. Queremos compartir la palabra del Señor en Éxodo, en el capítulo número 25, versículo 31. Queremos compartir esa palabra con todos ustedes. ¿Qué le parece si vamos a la Escritura? Dice ahí: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Amén. Esa palabra quiero compartir con ustedes, pero no vamos a hablar del candelero propiamente tal, sino las lámparas del candelero. Inclina tu rostro para que hagamos oración. Señor Dios soberano, en este día, Padre glorioso, oramos a ti y te pedimos con todo nuestro corazón que ministres, Señor, a nuestro espíritu, que avives el fuego del don de Dios que hay en nosotros, que fue dado por imposición de manos. Señor poderoso, tócanos, envía tu Espíritu Santo a cada lugar, a cada familia, a cada corazón de los que están oyendo y viendo esta predicación y los que la oirán en mañana o pasado o en adelante, en el futuro. Dios mío, úsanos, Padre poderoso, como lumbreras en esta tierra, Dios mío. Aviva el fuego del Espíritu en nuestros corazones y que esta palabra, Señor, traiga un avivamiento profundo en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia, amigos, personas que nos acompañan, familias. Hoy día quiero compartir con ustedes acerca de las lámparas del candelero. ¿Ya? La palabra del Señor que leíamos hablaba del candelero. Primero, antes de hablarte de las lámparas del candelero, te voy a decir qué es y qué representa el candelero. A Moisés le fue dado un diseño del candelero y le dijo que va a tener copas, que va a tener manzanas, que va a tener cálices, que va a tener esto, que va a tener lo otro, que va a tener 7 brazos, un brazo central y 3 brazos a cada lado, y se le describió cómo era ese candelero. Pero ¿qué representaba? ¿Qué era en realidad el candelero? ¿Qué es el candelero hoy día para nosotros? La palabra de Dios dice que el Señor le reveló a Juan en el Apocalipsis y le dijo qué era el candelero. Moisés construyó el candelero y lo puso en el tabernáculo, pero en realidad él no tenía la luz de lo que realmente significaba el candelero. Pero Juan en el Apocalipsis, él recibe la revelación acerca de qué es el candelero, qué representa. Y dice allí la palabra del Señor en Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, Juan tuvo una revelación en el Apocalipsis donde Dios le muestra qué es ese candelero que construyó Moisés en el Antiguo Testamento y que fue puesto en el tabernáculo. ¿Qué representa el candelero? El candelero son las iglesias. En ese tiempo eran las iglesias que había en el Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea.
pero hoy representa a todas las iglesias que hay en la tierra, iglesias donde de alguna manera se predica la palabra del Señor, ¿ya? Y en ese tiempo el Señor habló a esos candeleros que eran las iglesias, pero hoy día nosotros ya entendemos que es a las iglesias a las que Dios le dio un mensaje en ese tiempo. Los candeleros o iglesias en la tierra tenemos propósitos que cumplir en esta tierra. Hemos sido levantados, por así decirlo, con propósitos eternos. Y al estudiar el candelero de Moisés del tabernáculo, nosotros nos damos cuenta de los planes, de los propósitos de Dios en nuestra vida como iglesias. Como iglesias y como lámparas de esos candeleros. Como personas que formamos parte de una iglesia o de un candelero propiamente tal. El candelero de Moisés se ubicaba en el lugar santo. El tabernáculo estaba dividido en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. En el atrio estaba allí el altar del holocausto. Estaba también el lavacro. El altar del holocausto era el lugar donde se sacrificaban los animales para expiar los pecados del pueblo. Representa a Cristo, representa el sacrificio de Cristo por nosotros, es decir, para que nosotros podamos llegar a formar parte de un candelero que estaba ubicado en el lugar santo. Nosotros primero debemos pasar por el atrio y debemos recibir a Cristo como Señor y Salvador. El altar del holocausto estaba en el atrio y representa el sacrificio de Cristo. Por ahí primero tenían que pasar todos. Ahí se ofrecían los sacrificios de animales. Luego en el atrio estaba el lavacro donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. Eso significa lavamiento. Para nosotros entrar al lugar santo, al lugar de la presencia de Dios, nosotros debemos recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Luego debemos pasar por el lavamiento, que significa el bautismo en agua. Ese es el lavamiento. Y luego nosotros podemos pasar al lugar santo, y en el lugar santo se ubicaba el candelero. El candelero estaba allí en el lugar santo. Estaba la mesa de los panes de la proposición y estaba también el altar del incienso. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Pero el candelero estaba en el lugar santo. Entonces, para llegar a formar parte de un candelero, de una iglesia propiamente tal, hoy en día, nosotros debemos recibir a Cristo como Señor y Salvador. Debemos pasar por las aguas del bautismo y luego debemos ser integrados a un candelero, a una iglesia propiamente tal. Debemos ser integrados allí. Dice que cada candelero del tabernáculo de Moisés tenía 7 brazos, un brazo central o pie y 3 brazos a cada lado. Y sobre cada brazo había lámparas. Y esas lámparas somos tú y yo. Lámparas que estaban hechas para alumbrar, obviamente, hacia adelante. Eso significaba que tenían una misma visión, que estaban unidas en un mismo objetivo, mirando hacia adelante, hacia la visión que había o que hay en cada candelero, persiguiendo una misma visión, enfocados en lo mismo, trabajando unidos en amor. Esos son cosas que describen a las iglesias, a los candeleros. El candelero, la iglesia, debe tener una misión, una visión, un objetivo donde
todo, cada lámpara, cada integrante del cuerpo de Cristo apunte a lo mismo y puedan trabajar en equipo. El candelero se ubicaba en la parte techada del tabernáculo. El atrio no era techado, era alumbrado por la luz del sol, pero el lugar santo y el lugar santísimo eran techados y no tenían ventana. Lo único que alumbraba el lugar santo era el candelero. El candelero le proporcionaba la luz a todo ese lugar. Alumbraba la mesa de los panes y alumbraba el altar del incienso. Es la iglesia la que va a traer la revelación de la palabra de Dios y la revelación a través de la comunión con Dios. Por eso nosotros debemos estar insertados, integrados en un candelero, en una iglesia propiamente tal. No solo que yo pertenezco a la iglesia de Cristo en toda la tierra, hay candeleros que se han levantado en todas las naciones, en toda la tierra, que son iglesias, como el ministerio evangelístico para las naciones. Y es en esas iglesias, en esos candeleros, donde nosotros debemos estar insertados para poder alumbrar, porque el candelero era lleno de aceite que Zacarías tuvo una visión donde el candelero recibía el aceite que era proporcionado por unos estanques grandes y ellos le proporcionaban el aceite al candelero de la visión de Zacarías. Ese aceite, esa unción, ese Espíritu Santo que llenaba ese candelero, es la unción que hay en las iglesias y que pasa hacia las lámparas, y esas lámparas pueden alumbrar la oscuridad del mundo, pero tenemos que estar insertados, integrados en un candelero que es una iglesia. De lo contrario, nosotros no podemos alumbrar a nadie. Si usted se queda en el bautismo en agua y se sale de la congregación donde lo están a usted tratando de integrar, usted al final no puede alumbrar. ¿Qué va a alumbrar si no está llenándose de ese aceite, no está integrado en un candelero? Se queda en el atrio, ahí no pasa nada. La cobertura espiritual, la presencia de Dios está en el lugar santo y el candelero, la iglesia, está en ese lugar. Para nosotros poder recibir esa cobertura espiritual, esa llenura, esa unción del Espíritu Santo, debemos estar insertos en el candelero. ¿Me entiende? Usted no se puede quedar con que se bautizó y hasta ahí llegó. No, ahora debe ser integrado a un candelero donde usted allí va a brillar con sus dones, con sus talentos y con lo que Dios ponga en su vida. El candelero de Moisés tenía que ser hecho en oro y tenía que ser de una sola pieza, a martillo. Lo vimos lo del martillo. El martillo es la palabra de Dios. Entonces el candelero, la iglesia se edificaba en la palabra de Dios. Ahí somos edificados. Por eso una iglesia que no da estudios bíblicos, una iglesia que no enseña la sana doctrina, que no disipula, que no consolida a los nuevos creyentes, va derecho a morir. Un candelero tiene que estar fundado sobre la roca, Cristo, su palabra. Y debe predicarse la palabra, enseñarse la palabra a todos allí. En Éxodo 25, el 37, dice que el candelero tenía 7 brazos y en cada brazo había
lámparas, como lo dijimos antes. Esas lámparas somos tú y yo, iglesia, que hemos venido al mundo con propósitos eternos. Hemos venido al mundo para alumbrar. Porque una lámpara no se pone debajo de un almud, dice la palabra del Señor, sino que está hecha para estar encima de la mesa y alumbrar toda la habitación donde está. Somos hechos, hemos venido al mundo para alumbrar, no para estar escondidos. La pregunta es, ¿estamos alumbrando? ¿Estamos integrados en un candelero? Porque de lo contrario no podemos alumbrar a nadie. A veces hay gente que lleva títulos denominacionales, pero no están integrados, no participan de las clases, no participan de las predicaciones, de la enseñanza, no se dejan aconsejar. Por eso no pueden alumbrar, no tienen luz, no pueden sacar esos dones, esos talentos, ese brillo del Espíritu de sus vidas para alumbrar, para edificar, para construir el reino de Dios, el cuerpo de Cristo. La Biblia dice ahí que el candelero de Moisés tenía frutas, tenía flores, tenía cálices, tenía copas. Pero a mí me llama la atención que tenía cálices, flores y frutos. Cálices, flores y frutos. Eso significa que florecía, que daba frutos. ¿Dónde nosotros vamos a florecer y a dar frutos, iglesia? ¿Dónde vamos a germinar, a reverdecer? Cuando estemos integrados en un candelero. Integrados, iglesia. Cuando agarremos la visión del ministerio y trabajemos en pos de ella, cuando hagamos fluir nuestros dones, cuando seamos alimentados por la palabra del Señor y seamos llenos del Espíritu Santo, es ahí cuando nosotros podemos empezar a germinar, podemos dar flores, florecer y dar frutos. La iglesia debe crecer, debe florecer, debe dar frutos. Dice la palabra del Señor que el candelero se hizo con un talento, y un talento equivale a 34, 35 kilos de oro. En la parábola de los talentos, un talento es la menor cantidad que se le dio a los siervos. A uno se le dio 5, a otro se le dio 3 o 2 y al otro se le dio 1. Al que se le dio menos se le dio 1, pero se le dio de acuerdo a sus capacidades. Algunos dicen que se le dio el mínimo a ese que se le dio 1, porque se le dio de acuerdo a sus capacidades y que era el que menos capacidad tenía. Pero yo pienso lo contrario, que a ese que se le dio 1 era el que tenía mayor capacidad, era el más inteligente, el más capaz, y con un talento ese iba a hacer todo lo que tenía por delante para hacer. Hay gente que necesita invertir mucho dinero para hacer algo grande, pero hay otros que necesitan invertir un poquito y con los dones y los talentos y la gracia de Dios hacen el resto. La iglesia es así, no necesita más, porque el resto lo hace Dios, lo hace el Espíritu Santo. Nosotros cumplimos con llevar los diezmos y las ofrendas al alfolí, pero si falta, el Señor va a cubrir el resto. Con un talento era suficiente para hacer el candelero, la iglesia de Cristo. No necesitamos grandes cosas, necesitamos fe, iglesia, para creer en un Dios vivo. Necesitamos creer en un Dios todo suficiente, todopoderoso, que es el Espíritu Santo obrando en nosotros, que no es por fuerza, es por el Espíritu Santo de Dios que nos movemos. Por eso necesitamos estar insertos en un candelero para ser llenos del Espíritu Santo.
y poder crecer, dar frutos y dar todo lo que Dios tiene por delante para que nosotros hagamos iglesia. Debemos estar brillando como lámparas que están unidas, conectadas al candelero, apuntando a una misma visión. A través de la historia cristiana nosotros vemos lámparas, hombres de Dios que alumbraron, que brillaron con el Espíritu Santo, con sus dones, con sus talentos que Dios le dio, y edificaron el cuerpo de Cristo, y edificaron naciones, pueblos fueron edificados por esas lámparas que alumbraron la oscuridad. Cuando Cristo vino a la tierra, dice que Él fue a las ciudades de Zabulón y Neftalí, que estaban sentadas sobre las tinieblas. Pero dice que cuando llegó esa lumbrera que fue Cristo, dice que esa tierra fue alumbrada. Luz le resplandeció porque Él era una lumbrera, una lámpara que alumbraba la oscuridad. Él estaba ungido con aceite del Espíritu Santo. Todos los dones fluían en Él para edificar, para construir, para arrancar las obras del diablo, para edificar el cuerpo de Cristo. Y dice que allí en Zabulón y Neftalí fueron alumbrados. Los cojos venían a los pies de Cristo, los enfermos, los endemoniados, todos venían. Y allí siguieron a Cristo los discípulos que eran pescadores. En esa tierra que estaba en oscuridad, luz les resplandeció porque llegó allí la lámpara. Llegó la luz del mundo. El Señor dijo: yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas. Él era una lámpara que alumbraba la oscuridad del mundo. Él es la luz y nosotros debemos ser luz. En ese candelabro donde Dios te ha puesto, en ese candelero, en ese portalámparas, porque eso es el candelero, es un portalámparas. Una iglesia es un portalámparas. Allí donde el Señor nos ha plantado, iglesia, es ahí donde nosotros debemos alumbrar hacia afuera la oscuridad, las tinieblas, el mundo que está en oscuridad. La iglesia es la que tiene que alumbrar. El candelero alumbraba ese lugar donde estaba porque no le entraba la luz del día, la luz del sol. En Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis el espíritu. Esa es la luz que hay en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Por eso que el aceite era el que irrigaba esos brazos y podían, esas lámparas, y podían alumbrar. El aceite del Espíritu Santo es lo que a nosotros nos va a hacer brillar y alumbrar y ser lámparas. ¿Cómo está tu brillo? ¿Estás siendo una luz para el mundo? ¿Estás siendo realmente una lámpara? ¿O tu mecha se quemó? ¿Está llena de hollín o de cenizas y hay que limpiarla? El candelero dice que tenía allí unos utensilios, y uno de esos utensilios eran las despabiladeras, una especie de tenazas con las que se sacaba el hollín y se cortaban esas mechas que ya estaban quemadas. Tal vez tú estás humeando, pero el Señor dice que Él no apaga el pábilo que humea. Él no lo apaga, Él lo vuelve a encender. Y este es el día en que tú tienes que encenderte, iglesia. Este es el día en que tú tienes que volver a brillar y volver a ser esa lámpara y inserta en un candelero. Tú estás inserto en una iglesia no para calentar asientos, estás puesto para brillar, para dar luz a los que están en oscuridad.
Y si estás humeando, hoy la palabra de Dios vivificante, el Espíritu de Dios va a soplar sobre tu vida y te va a volver a encender. Tú no vas a salir de aquí igual como entraste a escuchar esta palabra. Que Dios te toque donde quiera que estés y te encienda. Que Él encienda ese pábilo que humea en ti, ese corazón apocado. Que Él te encienda con el fuego de su Espíritu Santo. La Biblia dice que Juan el Bautista era una lámpara que brillaba. En Juan 5:35 dice, Él era antorcha o lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Que ardía, eso significa que quemaba y alumbraba, iglesia, quemaba. No, la gente, los fariseos no podían soportar a Juan el Bautista. Quemaba la palabra que él hablaba, quemaba, iglesia, porque él era una lámpara ardiendo y alumbrando la oscuridad de los corazones entenebrecidos. Él decía, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo vengo a preparar el camino del Mesías, decía él, porque él era una lámpara que fue enviada, iglesia, a preparar el camino de Cristo, a anunciar que el Mesías ya estaba viniendo. Él tenía que anticipar la venida de Cristo en ese tiempo, de Jesús, del Mesías, del Salvador del mundo. Pero dice que él quemaba y alumbraba. Era una antorcha que ardía y alumbraba. Ardía, es que quemaba. Nosotros tenemos que quemar la escoria del mundo, tenemos que quemar las obras inmundas de la carne y alumbrar los corazones que están en tiniebla, las mentes entenebrecidas. Con la palabra de Dios somos llamados, iglesia, a alumbrar. Juan el Bautista fue una lumbrera, pero llegó un momento en que él se apagó. Porque se desvió. Él fue llamado a anunciar a Jesús. Pero llegó un momento en que él empezó a decirle a los discípulos, ¿será este el Mesías? ¿Será este o tendremos que esperar a otro? Vayan a preguntarle si es él el Mesías o tenemos que esperar a otro. Empezó a confundirse. Empezó a dudar tal vez de quién era él. Debemos tener cuidado, iglesia, que nuestra mecha no se llene de hollín y que las cosas del mundo empiecen a apagar nuestra luz. Tú has sido llamado con propósitos eternos. Y nosotros hemos sido llamados, al igual que Juan el Bautista, a anunciar la venida de Cristo, a preparar los corazones. No debemos de perder de vista al blanco. Nosotros somos lumbreras en este tiempo, porque en este tiempo nosotros debemos anunciar la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo. A buscar la iglesia. Nosotros, iglesia, somos llamados a ser lumbreras, luminarias. Elí, el sacerdote, era una lumbrera. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, verso 3. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Samuel estaba durmiendo en la casa de Dios. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, ¿quién era esa lámpara de Dios? Era Elí. Antes que se apagara Elí, porque era una lámpara él, pero se apagó porque dejó de oír la palabra de Dios.
Y es la palabra de Dios la que trae revelación, es el fundamento de nuestra vida. Nosotros no podemos dejar de leer la palabra de Dios. Si tú has dejado de leer la Biblia, estás en un serio peligro. Te estás apagando. Debes volver a la palabra del Señor. Él dejó de oír la palabra de Dios y dejó de predicar el arrepentimiento a sus hijos. Cuando Ana fue a orar y lloraba porque pedía un hijo en la Biblia, y este sacerdote le dijo que estaba ebria, que dejara de beber. Pero esa mujer lloraba porque estaba humillada delante del Señor pidiendo un bebé, un hijo, porque no tenía hijos. Elí había dejado de recibir la palabra del Señor, había dejado de oír la voz de Dios, ya no oía la voz de Dios, él se había apagado. Por eso que el Señor tuvo que levantar a Samuel como lámpara, porque él se fue apagando, porque dejó de leer la palabra, dejó de redarguir, dejó de brillar, de alumbrar con la luz del Espíritu Santo que Dios le había dado. Muchos hombres en la Biblia, iglesia, fueron lumbreras y algunos de ellos se apagaron. Balaam era una lumbrera profética, una lámpara profética, iglesia. Balaam, en sus ojos había una luz especial de revelación profética. Venían a él a consultar las cosas difíciles y él podía tener la visión sobrenatural para aconsejar y para guiar a las personas, al pueblo. Pero llegó un momento en que a él lo contrataron. Y entonces, claro, contrataron los servicios como profeta de él. Y él se vendió por dinero. Y dejó de brillar, iglesia. Se apagó su lámpara y empezó a dar una luz extraña. Debemos tener cuidado qué luz estamos dando, qué luz estamos irradiando hacia afuera, iglesia. Porque la Biblia dice, en tu luz veremos la luz. En la luz de Dios, en la luz de la palabra, en la luz del Espíritu Santo, nosotros vamos a ver la luz y vamos a hacer luz. Pero si dejamos de estar insertos en un candelero donde está la presencia continua del Espíritu Santo ministrándonos, iglesia, vamos a empezar a dar una luz extraña, un humo extraño, una sombra en vez de luz. Vamos a ser sombra de tropiezo para las personas. Y este hombre empezó a hablar basura, se empezó a apagar. Y empezó a hablar cosas y a dar consejos que iban en contra de la palabra y de los principios de Dios. Debemos tener cuidado. Que no se apague el fuego del Espíritu en tu vida. Timoteo era un joven hombre, pero llegó un momento en que él empezó a tener miedo, empezó a acobardar en las cosas de Dios. Empezó a apagarse y el apóstol Pablo le dice, no dejes que se apague el fuego en tu vida, aviva el fuego del Espíritu Santo que fue puesto en ti. Jóvenes, no dejen que se apague el fuego del Espíritu en sus vidas por lo que escuchan, por lo que oyen. Que el gimnasio no les robe su bendición, que las vanidades de este mundo no apague la lámpara de Dios en ustedes, que las cosas de esta vida no apaguen el Espíritu Santo en sus vidas. Ustedes son llamados a alumbrar, a ser lámparas para este mundo, que anuncien el Evangelio de salvación. La Biblia dice que había una mujer llamada Débora, que era llena del Espíritu Santo, una mujer valiente, grande, llena del poder de Dios, pero tenía un marido que se llamaba Lapidot. ¿Y sabe lo que significa Lapidot? Significa lámpara apagada.
Lámpara, eso significa que tenía un llamado a alumbrar, pero se había apagado. Lápid es lámpara, pero lapidot es lámpara apagada. Débora era llena del Espíritu Santo y venían las naciones, venía el pueblo de Israel a consultar a ella porque era una profeta. Ella veía en el mundo espiritual y sobrenatural. Dios le hablaba, ella tenía una comunión íntima con Dios. Ella trajo un avivamiento al pueblo de Israel y arrebató lo que el diablo les había arrebatado. Se empantalonó y fue a la batalla y le quitó al enemigo el territorio que les había robado. Pero Lapidot estaba en casa, iglesia. Su marido, que había sido llamado a ser una lámpara de liderazgo, estaba sentado en casa. Estaba inactivo, había dejado de alumbrar, había apagado al Espíritu Santo en su vida. Las Déboras necesitamos alumbrar y avivar a los Lapidot que están sentados en nuestras familias. Si usted es una Débora o un Déboro, encienda a esos Lapidot que le rodean en casa, en su familia. Somos llamados a encender a los que están alrededor de nosotros. Que nadie apague el fuego del Espíritu Santo en tu vida, iglesia. Que nadie nos apague. La Biblia habla también, dice que había un hombre llamado Gedeón, un juez de Israel, que en un determinado momento dice que él llevó al pueblo a la guerra y le hizo llevar unas vasijas, y dentro de esas vasijas iban unas lámparas. Pero el enemigo no las veía, no veía la luz porque estaban adentro de esas vasijas. Y Gedeón les dijo: hagan todo lo que yo haga, y al sonido del shofar vamos a quebrar esas vasijas para que salga la luz. Y así hicieron. Y cuando sonó el shofar, rompieron esas vasijas y salió la luz, y conquistaron y arrebataron al enemigo. Ganaron la batalla. Se llenaron de poder y fueron y arrebataron al enemigo lo que les había robado. Necesitamos, hermano, quebrantar estas vasijas de carne que tenemos, el ego, quebrantar nuestro ego y que salga esa luz que está escondida en muchos de ustedes. Por eso no pueden alumbrar, porque no han hecho morir la carne, porque su yo está vivo. Está viva esta vasija de carne en ustedes. Debemos quebrantar esta vasija, humillarla, para que pueda salir esa luz que hay en ti. Y esa lámpara de liderazgo, esa lámpara de adoración, esa lámpara de intercesión pueda alumbrar el mundo que te rodea y puedas edificar el cuerpo de Cristo. Yo te llamo en este día, iglesia. Yo te llamo a venir a los pies de Cristo. Yo te llamo de nuevo a sacudirte del hollín, de la ceniza, de las mechas humeantes, y a pedirle de corazón al Espíritu Santo que venga y te avive. Tú no puedes continuar así apagado. Levántate, Lapidot, de donde estás. Tú eres una lámpara. Y el Espíritu Santo hoy quiere soplar sobre ti para que vuelvas a ser ese líder, ese hombre de Dios, esa mujer de Dios valiente, esforzada que fuiste en los comienzos, esa mujer visionaria, ese hombre lleno del Espíritu Santo, lleno del fuego de Dios que anunciaba la salvación. Ese adorador, ese administrador de las cosas de Dios.
En un tiempo David ya era viejo y dice la palabra del Señor que fue a la guerra y casi lo mataron. Y ahí un valiente tuvo que ir y defenderlo. Y dijeron a él, en segundo libro de Samuel 21, dijeron a él: nunca más vayas a la guerra, nunca más. No sea que se apague la lámpara de Israel, porque él era una lámpara para Israel. Y si él moría, iglesia, Israel iba a quedar otra vez en oscuridad. Debemos cuidar las lámparas. Nuestros líderes llenos del Espíritu Santo, debemos cuidar nuestros pastores, nuestro sacerdocio, debemos cuidarlo. Alimentarnos de la palabra, de la sana doctrina, buscar la comunión del Espíritu Santo cada día. Aviva el fuego del Espíritu en tu vida. No dejes que el enemigo te mate. El enemigo quería matar la lámpara de Israel, que era David. El enemigo siempre quiere matar, apagar las lámparas de Dios para que no alumbre en la oscuridad y así dejar al pueblo de Dios en tinieblas. Iglesia, una lámpara no se esconde debajo de un almud, dice Marcos 4:21, sino que está puesto para estar sobre la mesa y para que alumbre toda esa casa y esa habitación. Levántate, iglesia. Yo te llamo en este día a levantarte, a ser cabeza y no cola, a estar encima para alumbrar y no debajo del almud. Si es tu carne, si es tu pasado lo que impide que tú te levantes, que te restaures y seas lo que realmente Dios ha dicho de ti, hoy haz morir esa carne en ti. Hoy toma decisiones para cambiar. Esfuérzate y sé valiente. Por eso el apóstol Pablo decía: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Da vuelta a la página de tu vida. El pasado ya es pasado. No lo puedes cambiar, pero sí el futuro. De las decisiones que hoy tomes tú va a depender quién seas mañana. Si un Lapidot o una Débora, si un Saúl o un David. De ti va a depender, iglesia, de la decisión que ahora tomes. Inclina tu rostro. Yo voy a hacer una oración por ti en esta hora. Siento una presencia grande de Dios. Hace algunos años el ministerio oró por una mujer que estaba desahuciada con un cáncer terminal y le llamamos por teléfono y la mujer, cuando empezó a oír la palabra de Dios, empezó a gritar: me quemo, me quemo, me quemo. Y nosotros decíamos: sí, se quema el cáncer en tu vida, sí, se quema la escoria, el pecado de tu corazón, se quema todo lo que se opone a la palabra de Dios. Y ella gritaba más fuerte: me quemo, se queman mis manos, se queman mis ojos, se quema mi cabeza, me quemo, me quemo. Era el poder del Espíritu Santo tocando a esa mujer, que el Señor la sanó de esa enfermedad terminal. Iglesia, yo te llamo hoy a encenderte, a alumbrar con el fuego del Espíritu Santo, a ser como Juan el Bautista, que era una lámpara que quemaba y alumbraba. Que al abrir tu boca se queme la escoria del mundo y puedas alumbrar la oscuridad de los que están a tu lado y traer sanidad, traer salvación, traer milagros, traer restauración a esas vidas. Inclina tu rostro para que oremos.